Me llamo Elena, y durante muchos años pensé que mi vida había terminado el mismo día en que enterré a mi marido. Aquel día, el cielo estaba cubierto de un gris tan espeso que parecía no querer dejar pasar ni un rayo de luz. Desde entonces, todo en mí se volvió silencio, rutina y recuerdos que dolían más que cualquier herida visible. Vivía en una casa demasiado grande para una sola persona, con fotografías que parecían observarme, juzgando mi incapacidad de seguir adelante. Las tardes eran las peores. El sol se escondía detrás de las montañas y el reloj parecía avanzar más despacio, como si quisiera obligarme a escuchar mis propios pensamientos. Había aprendido a disimular ante los demás, a fingir que estaba bien, que el duelo era parte de la vida. Pero por dentro, algo en mí se marchitaba cada día un poco más. Una noche de otoño, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas golpeaban los cristales como si quisieran entrar, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Dudé unos segundos antes de abrir, y ahí estaba él. Un hombre de mirada serena y sonrisa discreta, empapado por la lluvia, pidiendo disculpas por la hora. Dijo que su coche se había averiado en la carretera y que solo necesitaba hacer una llamada. No supe por qué, pero algo en su voz me tranquilizó. Lo invité a pasar. Mientras se secaba frente a la chimenea, noté que me observaba con una curiosidad distinta, no de quien mira a una desconocida, sino de quien siente que ha encontrado algo que no buscaba. Hablamos durante horas, de cosas simples al principio, pero poco a poco las palabras se volvieron más personales. Me contó que también había perdido a alguien hacía tiempo y que desde entonces viajaba sin rumbo, intentando encontrar sentido a la vida. Aquel encuentro, tan inesperado, me despertó una emoción que creí haber olvidado. Cuando se despidió, ya entrada la madrugada, me tomó la mano y dijo con voz baja: «Gracias por no dejarme solo esta noche». Cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No sabía qué significaba aquello, pero por primera vez en años mi corazón latía con fuerza. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las brasas del fuego, repitiendo mentalmente cada palabra, cada gesto. No sabía si lo volvería a ver, pero algo en mí ya había cambiado. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados, supe que aquella historia apenas comenzaba. Pasaron varios días desde aquella noche, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, recordaba su mirada tranquila, la forma en que sus dedos rozaron los míos al despedirse. Intenté convencerme de que solo había sido un encuentro fortuito, una coincidencia que no debía tener mayor importancia, pero en el fondo sabía que algo en mí había despertado. Una tarde, mientras regresaba del mercado, lo vi de nuevo. Estaba junto al puente viejo, observando el río. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda gris, y cuando me vio, sonrió con esa misma calma que me había desarmado la primera vez. Me saludó con un gesto de la mano y se acercó. «Parece que el destino insiste», dijo, medio en broma, medio en serio. Yo no supe qué responder. Sentí una mezcla de nervios y alegría, como si el tiempo retrocediera y volviera a sentirme viva. Me invitó a tomar un café en una pequeña cafetería del pueblo, de esas donde el aroma del pan recién horneado se mezcla con el del café tostado. Hablamos de todo y de nada, de libros, de viajes, de los silencios que a veces dicen más que las palabras. Se llamaba Daniel. Su manera de escucharme me desconcertaba. No interrumpía, no juzgaba, simplemente estaba presente, como si cada cosa que decía tuviera un valor especial. Con el paso de las horas, la conversación se volvió más íntima. Le conté sobre mi marido, sobre cómo había cambiado mi vida desde su muerte. Esperaba ver lástima en sus ojos, pero solo encontré comprensión. «El amor no desaparece», me dijo con voz suave. «Solo se transforma. A veces, vuelve cuando menos lo esperas». Aquella frase me dejó sin aire.
Intenté mirar hacia otro lado, pero él tomó mi mano sobre la mesa, con una seguridad que me estremeció. Nadie lo había hecho desde hacía tantos años. No era solo un gesto de cortesía, era algo más profundo, casi una promesa silenciosa. Cuando nos despedimos, me acompañó hasta mi puerta. El cielo se teñía de un azul oscuro y las primeras luces de la noche comenzaban a encenderse. Antes de irse, me miró fijamente y dijo: «No quiero ser solo un recuerdo más en tu vida, Elena». Durante unos segundos no pude hablar. Quise decirle que no podía, que no debía, que mi corazón aún pertenecía a otro, pero mis labios no pronunciaron palabra, y cuando finalmente lo vi alejarse por la calle, comprendí que el destino ya había decidido por mí. Aquella noche, mientras me miraba al espejo, descubrí algo que no veía desde hacía mucho, un brillo distinto en mis ojos. No sabía si era esperanza o miedo, pero lo que sí sabía era que no volvería a ser la misma mujer que era antes de conocer a Daniel. Me llamo Elena, y desde aquella tarde junto al puente viejo, los pensamientos se me entrelazaban como hilos que tiran de una tela antigua. Cada recuerdo del pasado se mezclaba con la nueva inquietud que Daniel había sembrado en mi pecho. No fue inmediato ni fácil aceptar que una ilusión podía volver a tomar cuerpo después de tanto tiempo de silencio. Sin embargo, cada gesto suyo, cada palabra dicha con calma, removía capas de dolor que yo creía endurecidas para siempre. Y con cada encuentro, sentía como algo dentro de mí despertaba con fuerza contenida. No quería engañarme ni engañarlo, porque la lealtad hacia lo que fue siempre estuvo presente en mi conciencia, pero también comprendía que mi corazón, aunque marcado por la pérdida, seguía siendo capaz de latir con un nuevo propósito. Los primeros días después del café transcurrieron en una especie de suspensión. Esperaba noticias suyas con una mezcla de ansiedad y temor, y cuando su mensaje llegaba, sentía que el mundo recobraba color. Habíamos acordado pasear por la costa una tarde de domingo, y mientras el horizonte dibujaba una línea interminable entre el mar y el cielo, hablamos de aquello que aún no teníamos palabras para nombrar. Daniel hablaba de su vida errante, con una honestidad que no buscaba excusas ni títulos. Yo le contaba fragmentos de mi pasado con la misma franqueza, intentando medir hasta qué punto podía abrir puertas que durante años permanecieron cerradas. El roce de sus manos al ayudarme a bajar por una piedra, el modo discreto en que apartaba un mechón de mi cabello cuando el viento lo levantaba, eran pequeños gestos que contenían una ternura capaz de desarmar la costumbre que yo había hecho de la soledad. No hubo prisa por parte de ninguno de los dos, pero sí una certeza silenciosa. Estábamos tejiendo algo que no podía desmerecer por miedo a lo desconocido. Aún así, la culpa hacía acto de presencia en las noches, cuando la casa guardaba el eco de risas antiguas y las sombras proyectadas por la lámpara parecían figuras que reclamaban fidelidad a un pasado irrepetible. Una tarde, mientras caminábamos entre olivos, se desató una tormenta breve pero intensa. Corrimos bajo la lluvia y en un momento, exhaustos y empapados, buscamos refugio en una vieja bodega abierta. Allí, entre barriles y el olor profundo de la madera húmeda, nuestras palabras se redujeron a miradas. Sentí su mano sobre mi mejilla, con una dulzura que no podía describir, y en sus ojos leí una mezcla de respeto y devoción que me conmovió hasta las lágrimas. No supe contener la emoción y apoyé la cabeza en su hombro, como quien encuentra alivio después de un largo naufragio. Fue un instante en el que todo pareció posible y al mismo tiempo profundamente prohibido por las voces interiores que me recordaban lo que había sido. A partir de ese día empezaron a aparecer las pequeñas pruebas, mensajes en la madrugada, encuentros que se prolongaban hasta que la noche ya no tenía prisa por irse, secretos compartidos entre susurros. No era una pasión desbordada ni un romance impulsivo. Era más bien una confluencia de almas heridas que se reconocían y buscaban curarse sin anular sus propias cicatrices. Sin embargo,
también comenzaron los primeros enfrentamientos internos, esos que nadie ve cuando todo parece perfecto. Me encontraba interrogándome sobre mis límites, sobre el respeto debido a la memoria y sobre la posibilidad de permitirme una segunda oportunidad sin traicionar lo vivido. Había momentos en que la duda me convertía en una isla. Caminaba por la casa y tocaba fotografías con el mismo gesto con que uno hojea un libro antiguo, con cuidado, con la sospecha de que cualquier cambio podría romper la armonía de páginas ya escritas. Aún así, cuando pensaba en Daniel, algo se suavizaba dentro de mí, y la rigidez se transformaba en una voluntad de intentar, aunque fuera paso a paso, una vida que incluyera tanto el recuerdo como la esperanza. Comprendí que no bastaba con desearlo en silencio. Había que enfrentar la verdad con honestidad, aceptar que las emociones no tienen calendario y que, a veces, el corazón elige por caminos que la razón no calcula. Esa lucha entre lo que había sido y lo que podría ser se volvió el motor de mis días. No hubo decisión inmediata ni promesas grandilocuentes, pero sí un pacto tácito de sinceridad entre nosotros. Daniel respetaba mis ritos y yo respetaba los silencios que aún me pertenecían. Aun cuando la ternura crecía, también lo hacía el temor de herir o ser herida de nuevo. Y en medio de todo ello, una pregunta insistente se formaba en mi mente. ¿Cómo reconciliar el amor pasado con el presente que comenzaba a alumbrarse sin apagar lo anterior? Esto, una vez más, no era un camino recto ni sencillo, pero cada paso me enseñaba algo. Que el dolor puede convivir con la alegría, que la memoria no anula la posibilidad de ser feliz de nuevo, y que la valentía más grande quizás sea permitir que el corazón encuentre su propia cura. El invierno llegó sin pedir permiso, cubriendo los campos con una neblina espesa que parecía extenderse hasta los pensamientos. Los días eran más cortos. Las tardes se llenaban de ese silencio que solo conocen los pueblos pequeños, cuando el frío obliga a todos a quedarse dentro. Yo pasaba más tiempo frente a la chimenea, con un libro abierto que rara vez leía. Desde hacía semanas, Daniel y yo apenas nos veíamos. No era que el sentimiento se hubiera apagado, sino que las dudas se habían multiplicado. La gente del pueblo empezó a murmurar. En lugares donde las vidas se repiten día tras día, cualquier historia nueva se convierte en alimento para la curiosidad. Algunos decían que era una falta de respeto hacia la memoria de mi esposo. Otros insinuaban que Daniel solo buscaba consuelo en mi soledad. Intenté no prestar atención, pero cada palabra escuchada por casualidad dolía más de lo que quería admitir. Daniel también lo notó. Había cambiado su forma de mirarme. Había en su expresión una mezcla de preocupación y culpa, como si su sola presencia pudiera perjudicarme. Una tarde vino a verme. Traía un ramo de flores secas envueltas en papel y los ojos cansados. «Elena», dijo con voz baja, «no quiero ser la causa de tu tristeza». «No lo eres», respondí, aunque en el fondo sabía que la verdad era más compleja. Nos quedamos en silencio, mirando las llamas. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas y hacía crujir la madera del techo. Él siguió hablando. «No soporto pensar que la gente te juzga por mi culpa. Quizás debería alejarme por un tiempo». Esa frase cayó como un golpe. Lo miré, intentando encontrar en su rostro alguna señal de duda, pero su decisión parecía firme. Me levanté sin decir nada y caminé hacia la ventana. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera contenerlas. No quería perderlo, pero tampoco podía obligarlo a quedarse. Había algo noble en su gesto, una forma silenciosa de protegerme, aunque eso significara sacrificarse. Esa noche apenas dormí. Pensé en todo lo vivido, en cómo una simple coincidencia se había transformado en el centro de mi existencia. Me di cuenta de que había vuelto a sentir miedo. Miedo de perder, de volver al vacío, de enfrentar otra despedida. Cuando el amanecer llegó, salí de casa sin rumbo, caminando por las calles desiertas. La niebla cubría todo,
y por un instante tuve la sensación de que el pueblo entero se había desvanecido, como si el mundo me dejara sola para decidir mi destino. Pasaron varios días sin noticias suyas. Cada vez que el viento soplaba, recordaba el sonido de su voz. No sabía si debía esperarlo o si debía aceptar que aquel capítulo había terminado. Pero el corazón tiene sus propias reglas, y una tarde, mientras guardaba leña en el cobertizo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y ahí estaba Daniel, empapado por la lluvia, con la respiración entrecortada. «No pude irme», dijo sin mirarme. «Caminé hasta la estación, pero algo me detuvo. No quiero vivir con la idea de haberte dejado». Sus palabras me atravesaron como una corriente cálida en medio del frío. Me acerqué despacio. Su ropa chorreaba agua, sus manos temblaban. Sin pensarlo, lo abracé. Sentí el latido de su corazón contra mi pecho, y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. No importaban los rumores, ni las miradas, ni el pasado que seguía pesando. Solo existía ese abrazo, esa certeza de que algo verdadero podía nacer incluso entre ruinas. Cuando por fin levantó la mirada, me dijo en un susurro: «Déjame quedarme esta noche». No respondí con palabras. Simplemente lo tomé de la mano y lo llevé adentro. Las sombras del fuego bailaban sobre las paredes, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí vida. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en atravesar las nubes después de una noche demasiado intensa. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a tierra mojada y a leña recién apagada. Cuando abrí los ojos, Daniel dormía a mi lado, envuelto en esa calma que solo tienen los que finalmente encuentran refugio. Durante unos segundos, lo observé en silencio, intentando grabar en mi memoria cada detalle: la curva de su rostro, la respiración pausada, el leve movimiento de sus labios al exhalar. Sentí una paz tan profunda que me asustó. Me levanté sin despertarlo y caminé hacia la cocina. Preparé café, el aroma llenó la casa, y por primera vez en muchos años sentí que aquel espacio vacío volvía a tener sentido. Sin embargo, mientras las tazas se llenaban, una punzada de duda me atravesó el pecho. Era como si la realidad viniera a recordarme que la felicidad, en mi vida, siempre había tenido un precio. Daniel se despertó poco después. Se acercó a mí por detrás, colocó suavemente sus manos sobre mis hombros y susurró: «No sé cómo empezar el día después de algo así». «Tampoco yo», respondí sin girarme. «Pero sé que no quiero olvidarlo». Nos sentamos frente a frente. No hubo palabras grandilocuentes, solo miradas largas, de esas que no piden explicaciones. Él me habló de su deseo de quedarse un tiempo en el pueblo, de buscar trabajo, de construir algo estable. Yo lo escuchaba, pero una parte de mí temía creer demasiado pronto. El amor me había enseñado que la felicidad no siempre dura lo suficiente como para confiar en ella. Mientras hablábamos, escuché un golpe en la puerta. Era temprano y no esperaba visitas. Al abrir, encontré al cartero. Me entregó un sobre amarillento, sin remitente visible. Lo guardé en la mesa, pensando abrirlo más tarde, pero Daniel notó mi inquietud. «¿Quién te escribe a estas horas?», preguntó con una sonrisa ligera. «No lo sé», contesté, intentando restarle importancia. Pasaron varios minutos antes de que me decidiera a abrirlo. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. No tenía firma, solo una frase que hizo que el corazón se me detuviera. «Hay verdades que nunca llegan tarde, Elena. Él no te contó todo». Leí y releí esas palabras, sin entender del todo su sentido. Daniel notó cómo mi rostro cambiaba y me tomó la mano. «¿Qué pasa?», preguntó preocupado. «No lo sé. Creo que es una broma», mentí, guardando la carta en el cajón más cercano. Intenté continuar la conversación como si nada hubiera ocurrido, pero la mente ya no me pertenecía. ¿Quién podía escribir algo así? ¿A qué él
Se refería a la carta, a mi marido, al hombre que había amado y perdido. Sentí que el pasado, ese que había creído dejar atrás, regresaba con fuerza, reclamando un lugar entre nosotros. Esa noche, cuando Daniel se fue, saqué la carta de nuevo y la observé a la luz del fuego. La tinta parecía vieja, el papel tenía olor a polvo y recuerdos. No había duda de que alguien sabía algo que yo ignoraba. En ese momento, una idea me atravesó la mente con la precisión de una flecha. Quizás el amor que intentaba reconstruir no era el único misterio que debía resolver. Me prometí descubrir quién había enviado aquella carta, aunque eso significara remover heridas que creía curadas. Lo que no sabía aún era que esa búsqueda iba a cambiar no solo mi pasado, sino también el destino de mi relación con Daniel. Esa carta no me dejó dormir. Pasé gran parte de la noche observando cómo las brasas se apagaban poco a poco, mientras mi mente daba vueltas sin descanso. Cada palabra escrita en aquel papel amarillento parecía tener un peso que no lograba comprender. Él no te contó todo. Repetía una y otra vez en silencio, como si con hacerlo pudiera encontrar un sentido oculto. Pero lo único que encontraba era miedo. A la mañana siguiente, decidí ir a la oficina de correos. Conocía al cartero desde hacía años, un hombre amable de mirada curiosa. Le mostré el sobre, preguntando si recordaba de dónde provenía. Frunció el ceño, lo observó un instante y respondió: «Lo dejaron en la madrugada, sin remitente. Solo tu nombre y la dirección. Ni siquiera estaba en el saco de correo habitual». Sus palabras no ayudaron, solo aumentaron la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. De regreso a casa, me crucé con una vecina, Clara, una mujer mayor que siempre parecía saber más de lo que decía. Cuando le conté de forma casual que había recibido una carta anónima, bajó la voz y dijo algo que me heló la sangre. «Elena, hay cosas del pasado que es mejor no remover. Tu marido era un buen hombre, pero tenía secretos. No todos lo conocían como tú creías. No quise seguir escuchando». La despedí con una sonrisa forzada y seguí caminando, pero sus palabras se clavaron en mi mente como espinas. Esa misma tarde, subí al desván de la casa. Allí, entre cajas y recuerdos, guardaba un viejo baúl donde mi marido solía esconder documentos, fotografías y cartas. Abrí el candado con las manos temblorosas. Dentro encontré una carpeta de cuero desgastado. Dentro de ella, varias cartas escritas con su letra. Algunas eran facturas, otras notas de trabajo, pero una de ellas destacaba. Estaba fechada apenas unos días antes de su accidente. En ella hablaba de una verdad que debía confesar, y mencionaba a una persona cuyo nombre había sido tachado con furia. Me quedé paralizada. Las palabras de la carta anónima empezaban a cobrar sentido. ¿Y si la muerte de mi marido no había sido tan simple como todos creímos? ¿Y si alguien sabía algo que yo ignoraba? Cuando Daniel llegó esa noche, notó mi inquietud. Me abrazó desde atrás y preguntó con voz suave: «¿Qué te preocupa? No has estado bien desde hace días». «No es nada». Mentí otra vez, como si esa frase pudiera protegernos de la verdad. Pero él me miró fijamente, con esa intensidad que no deja lugar a mentiras. «No me hagas sentir que estoy fuera de tu vida, Elena». Quise contarle, pero algo en mi interior se resistía. No quería mezclarlo con un pasado que aún dolía, ni poner en riesgo lo que habíamos empezado a construir. Sin embargo, el silencio también comenzó a erosionar la confianza entre nosotros. Sus visitas se volvieron más cortas, sus palabras más medidas. Había una distancia que antes no existía, una sombra que se interponía incluso cuando nuestras manos se buscaban en la oscuridad. Una noche, incapaz de soportarlo más, le mostré la carta anónima. Daniel la leyó sin pronunciar palabra. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. «¿Quién crees que pudo enviarla?», preguntó con un tono extraño, casi defensivo. «No lo sé, pero quiero descubrirlo».
respondí. Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Tal vez deberías dejarlo así. A veces la verdad solo destruye lo que aún puede salvarse». Esa frase me dolió más que la carta misma. Lo miré, intentando entender por qué parecía tan inquieto, pero no dijo más. Cuando se marchó, la duda comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué Daniel reaccionó así? ¿Qué era exactamente lo que temía que yo descubriera? Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba de nuevo los cristales, comprendí que la historia que estaba viviendo no solo hablaba del amor y del duelo, sino también de secretos que unían el pasado y el presente de un modo que aún no alcanzaba a comprender. Durante los días siguientes, la sensación de inquietud no me abandonó. Cada rincón de la casa parecía guardar un secreto. Cada sombra del pasado se volvía más densa. Decidí que ya no podía quedarme inmóvil esperando respuestas. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. El amor que comenzaba a renacer en mí se mezclaba con una desconfianza que me atormentaba. Era como si mi corazón se debatiera entre dos fuegos: el deseo de creer en Daniel y la sospecha de que él sabía más de lo que decía. Una mañana, regresé a la oficina donde mi marido había trabajado. El lugar estaba casi igual, con el mismo olor a papel antiguo y café frío. Un antiguo compañero suyo, Andrés, me reconoció al instante. Me recibió con un abrazo y una mirada cargada de compasión. «Nunca pensé que volverías por aquí, Elena», dijo con voz pausada. «¿Qué te trae de nuevo?». Titubeé antes de responder. «Encontré algo, una carta suya. Creo que quería contarme algo antes de morir». Andrés bajó la mirada, como si esa frase confirmara algo que él ya sabía. Después de un largo silencio, murmuró: «Hubo cosas raras en esos días. Tu marido estaba nervioso. Recibía llamadas y salía sin explicar a dónde iba. Dijo que tenía un asunto pendiente con un hombre que conocía desde hacía años». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía por qué, pero una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una sospecha imposible de ignorar. «¿Recuerdas el nombre de ese hombre?», pregunté. Andrés dudó un momento y luego respondió: «Solo sé que lo llamaba Daniel». Sentí que el aire me faltaba. El mundo giró un instante y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo podía ser posible? ¿Era una coincidencia o estaba frente a una verdad que había estado todo el tiempo delante de mis ojos? Andrés intentó disculparse, diciendo que tal vez no era la misma persona, que Daniel es un nombre común. Pero en mi interior algo se rompió. Esa tarde, cuando Daniel vino a verme, lo esperé con la carta en la mano y el alma en vilo. Él sonrió al entrar, como si nada hubiera cambiado, pero yo ya no podía disimular. «Necesito saber algo», le dije sin rodeos. «¿Conociste a mi marido?». Su rostro perdió el color. No respondió enseguida, y ese silencio fue peor que cualquier mentira. «No me mientas, Daniel», insistí, con la voz temblorosa. «Dime la verdad». Finalmente, habló con un hilo de voz. «Sí, lo conocí, pero no era lo que tú piensas». Mis manos comenzaron a temblar. Él continuó: «Nos encontramos años atrás, en una situación difícil. Tu marido me ayudó cuando nadie más lo hizo. Le debía mucho. Por eso me acerqué al pueblo. Por eso quise verte. Al principio, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo lo que habíamos vivido, cada palabra, cada mirada, se teñía ahora de duda». «¿Entonces te acercaste a mí por él?», pregunté con los ojos llenos de lágrimas. «No», respondió de inmediato. «Al principio sí, pero luego fue distinto. Te juro que lo que siento es real. No supe si creerle». Me aparté lentamente, intentando contener el llanto. «Debiste decirme la verdad desde el principio». Él quiso acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. «Vete, Daniel. Necesito pensar». Y así lo hizo. Lo vi alejarse bajo la lluvia, igual que la primera vez que lo conocí, pero esta vez
La lluvia no traía consuelo, traía despedida. Esa noche no encendí la chimenea. Me quedé en la oscuridad, escuchando el viento golpear la casa, sintiendo que todo lo que había reconstruido se desmoronaba de nuevo. Pero, en el fondo, algo me decía que la historia aún no había terminado. Si Daniel había entrado en mi vida por una deuda con el pasado, tal vez también tenía una verdad que debía revelarse. Una verdad que podía cambiarlo todo otra vez. Pasaron varios días sin que Daniel intentara buscarme. Y, aunque lo esperaba, su silencio me dolía más que cualquier mentira. Había algo en su ausencia que me oprimía el pecho, algo que me hacía dudar de todo lo vivido. El eco de su voz seguía en cada rincón de la casa, y aún así, no tenía el valor de llamarlo. Durante esas noches, releí la carta de mi marido una y otra vez. Cada palabra parecía adquirir un nuevo sentido, como si estuviera escrita para advertirme de algo que no quise ver. La verdad, Elena, puede destruirte o liberarte. Esa frase no me dejaba dormir. Quizás no era solo una reflexión, sino una confesión. Decidí volver a la oficina de Andrés. Necesitaba entender qué los había unido, qué deuda los había ligado. Él me recibió con la misma mirada cansada, y cuando mencioné el nombre de Daniel, suspiró profundamente. Tu marido y Daniel trabajaron juntos hace muchos años en un proyecto financiero. Todo iba bien, hasta que descubrieron un fraude enorme. Tu marido quiso denunciarlo, pero alguien lo amenazó. Daniel desapareció antes de que estallara el escándalo. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás diciendo que Daniel tuvo algo que ver con la muerte de mi esposo?, pregunté con un hilo de voz. No lo sé, respondió Andrés. Solo sé que después de eso, todo se vino abajo. Esa noche, sin pensarlo, conduje hasta la casa donde Daniel solía vivir. Las luces estaban apagadas, pero su coche estaba allí. Dudé unos segundos antes de golpear la puerta, y cuando se abrió, lo vi con los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido en días. Sabía que vendrías, murmuró él, con una mezcla de alivio y tristeza. No vine por ti, vine por respuestas, respondí con frialdad, aunque por dentro mi voz temblaba. Él asintió y me hizo pasar. La casa estaba en penumbra, llena de papeles, fotografías y una botella de vino sin abrir sobre la mesa. Me mostró una carpeta vieja, llena de documentos con el nombre de mi marido. Intenté protegerlo, dijo en voz baja. Cuando el fraude salió a la luz, los responsables fueron tras él. Quise ayudarlo, pero llegué demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, grité, incapaz de contener las lágrimas. ¿Por qué dejaste que creyera que solo te acercaste por compasión? Porque pensé que si sabías la verdad, me odiarías, respondió él con la mirada rota. Y no soportaba perderte antes de tenerte realmente. Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Por un momento, todo el odio, el miedo y la tristeza se mezclaron con algo que no podía negar. Lo seguía amando, pero ese amor dolía. No sé si puedo perdonarte, Daniel, dije entre sollozos. Has construido nuestra historia sobre mentiras. No, replicó. La construí sobre la esperanza de que un día tú también quisieras empezar de nuevo. Me quedé en silencio. No había respuestas fáciles. El amor no borra el pasado, pero a veces es lo único que te permite seguir respirando. Cuando salí de su casa, la noche estaba cargada de un aire denso, casi eléctrico. Sentí que todo estaba por cambiar, que la verdad completa aún no se había revelado. Tal vez lo más peligroso no era el secreto que Daniel guardaba, sino el sentimiento que ambos se negaban a soltar. Esa noche, el cielo parecía arder sobre el pueblo. Las nubes se movían rápidas, el viento golpeaba las ventanas, y en el aire se sentía esa calma tensa que precede a una tormenta. No podía dormir. Cada palabra de Daniel seguía repitiéndose en mi cabeza. Cada silencio suyo tenía ahora un peso distinto.
Sabía que no todo estaba dicho. Sabía que faltaba la verdad más dura. Cerca de la medianoche, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era él. Su voz sonaba ronca, quebrada. «Necesito verte, Elena. No puedo seguir callando». «¿Dónde estás?», pregunté, con el corazón en la garganta. «En el viejo mirador, donde te llevé aquella primera tarde. Ven sola». No lo dudé. Me abrigué, tomé las llaves y salí. El camino hasta el mirador era oscuro y el aire frío cortaba la piel, pero dentro de mí ardía algo más fuerte que el miedo. Cuando llegué, lo vi de pie, con la mirada perdida en el horizonte. «Gracias por venir», dijo sin mirarme. «Esta vez no puedo esconderte nada». Me acerqué lentamente, esperando sus palabras. «Tu marido no murió por accidente, Elena. Lo mataron». Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «¿Quién?». Los mismos que querían silenciarlo cuando descubrió el fraude. Yo trabajaba para ellos. Lo miré horrorizada. «¿Qué?». Era joven, ambicioso, y pensé que solo era dinero. Pero cuando supe que lo amenazaban, intenté detenerlos. Llegué tarde. Un rayo iluminó el cielo y vi su rostro cubierto de lágrimas. Todo este tiempo cargué con esa culpa. Por eso me acerqué a ti, no para redimirme, sino porque necesitaba protegerte de ellos. Siguen buscándome, y ahora tú también estás en peligro. El corazón me golpeaba el pecho. Parte de mí quería huir, otra parte solo podía mirarlo con una mezcla de horror y compasión. «Entonces», murmuré, «¿te quedaste conmigo por culpa?». «No», respondió con una fuerza inesperada. «Me quedé porque te amo, porque amarte fue lo único que me hizo querer seguir vivo». Las lágrimas me nublaron la vista. Todo era demasiado. La traición, la verdad, el amor. Todo se mezclaba en una sola tormenta. «¿Y qué pasará ahora?», pregunté, temblando. «Ahora debo terminar lo que empecé», dijo, tomando un sobre del bolsillo. «Aquí están las pruebas, los nombres, todo. Si algo me pasa, llévalo a la policía. No confíes en nadie más». Levanté la mano, intentando detenerlo. «No te atrevas a irte otra vez», susurré. «No después de todo esto». Él me miró con un dolor tan profundo que parecía no pertenecer a este mundo. «No tengo elección, pero si salgo de esta, volveré por ti. Lo juro». Y sin más palabras, se alejó entre la lluvia. Lo vi desaparecer en la oscuridad, mientras el viento arrancaba hojas y el trueno rompía el cielo. Me quedé sola en el mirador, sosteniendo ese sobre que pesaba más que cualquier piedra. Sabía que dentro de esas hojas estaba la verdad, pero también la sentencia de un amor imposible. El sobre temblaba entre mis manos, y por un instante quise arrojarlo lejos, huir de todo lo que significaba. Pero no podía. No podía escapar de la verdad, ni de él. La tormenta amainaba, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Abrí el sobre con cuidado, descubriendo los nombres, los documentos, las pruebas que podían derribar a quienes habían destrozado nuestras vidas. La verdad estaba allí, tangible, fría, pero liberadora. Decidí hacer lo que él me había pedido. Llamé a la policía y entregué todo. Cada pieza encajaba, cada secreto revelado encontraba su justicia. Durante días esperé noticias, temiendo que algo le hubiera pasado, temiendo que su promesa fuera solo eso. Palabras en la tormenta. Y entonces, un atardecer, mientras caminaba por el parque donde solíamos encontrarnos, lo vi, mojado por la lluvia de la madrugada, con una sonrisa cansada pero viva, esperándome bajo aquel mismo árbol donde me había confesado su amor. «Pensé que nunca volverías», dije, sin poder contener la mezcla de alivio y felicidad. «Nunca tuve otra opción», respondió él, tomando mis manos. «Siempre volveré por ti». Nos abrazamos, dejando que el pasado se disolviera en el aire húmedo, dejando que el amor,
por fin, fuera más fuerte que el miedo. No sabíamos qué vendría después, pero esta vez lo enfrentaríamos juntos. La tormenta había pasado, y aunque el mundo aún podía ser oscuro y peligroso, teníamos algo que nadie podría arrebatar: nuestra verdad y nuestro amor. Y mientras el sol se filtraba entre las nubes, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba bien estar viva, que estaba bien amar.